Hoy les voy a mostrar mi impresora 3D, la cual vamos a desarmar parte por parte para que vean todos sus componentes y si en algún momento quieren hacer una impresora, no vayan a cometer los mismos errores que yo cometí. Hola y bienvenidos. Mi impresora es una impresora cartesiana. Este es el eje X, que lo podemos mover de derecha a izquierda a derecha. Tiene el eje Y, que es la base. Se mueve hacia adelante y hacia atrás, y el eje Z, como lo vemos aquí, tengo dos motores, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, y cada uno con su propia varilla en forma de tornillo. ¿Esto por qué? Para tener mayor estabilidad en el eje Z. Sobre el eje Y tengo lo que es la base. En mi caso es una cama fría, no es cama caliente, simplemente es cama fría. Le puse aquí unas cintas y le pongo pegante en barra para que se adhiera fácilmente. Y como ven, debajo de ella le puse unos pequeños resortes, simplemente para que se estabilice un poco, o cuando se baje la cabeza demasiado profundo, entonces no vaya a dañarse o romperse. Entonces que la cama sea un poquito flexible en ese sentido. La mayoría de partes son partes impresas en 3D. Aquí por ejemplo les estoy mostrando el extrusor. Este extrusor es completamente hecho en 3D con algunas partes metálicas, los tornillos y algunas cosas así. Y aquí les muestro el hot end. Es un E3D. Ya más adelante les voy a mostrar todas las partes. Cada una se las voy a describir. Vamos a empezar por el desarme. Entonces vamos a empezar aquí por la cama y voy a empezar a retirar los 4 tornillos que tienen cada una de las esquinas. Estos tornillos contienen debajo un pequeño resorte, como les mostré anteriormente, simplemente para la estabilidad de la cama. Listo, una vez retirados los 4 tornillos, simplemente voy a sacar la cama y les voy a mostrar qué tipo de cama es. Esta cama es una baquelita de cobre. Realmente cuando la estuve armando busqué alguna superficie plana y lo más plano que encontré fue esta baquelita. Y de una vez dije, pues usémosla. Entonces la utilicé, fue práctica y me funcionó bien. Estos son los 4 tornillos, los 4 resortes y las 4 tuercas debajo de la cama. Ahora vamos a retirar todo el eje Y. Entonces lo voy a correr para atrás y voy a empezar a soltar las dos varillas que tengo a cada uno de los lados. Entonces aquí con este destornillador Allen voy a soltar todos los tornillos. Listo, aquí sale el último tornillo. Entonces simplemente lo voy a levantar, estas pestañitas, y voy a sacar todas las varillas, todo el eje Y. Este eje Y está ahorita amarrado aquí por debajo de la correa que lo hace mover. Entonces voy a sacar primero las varillas, una, y vamos a sacar la segunda varilla. Listo, ya tenemos las 2 varillas por fuera. Van tomando en cuenta las partes de cada una. En mi caso, estas varillas son unos tubos de aluminio huecos. Les recomiendo no usarlos. Por favor, si van a armar una impresora 3D, usen varillas de acero, porque como pueden ver aquí, estas ya están rayadas. Tanto pasa las balineras que las rayan completamente. De hecho, en estas les puse una cinta para que fuera un poco más gruesa. Ahora voy a intentar sacar aquí la correa. En este caso es fácil porque no tengo nada que la amarre. Simplemente son 2 tornillitos y 2 argollas que le hice a la correa. Entonces simplemente la deslizo un poco y ya. Aquí ya nos sale la base completa. Esta base está hecha en acrílico y le puse sus 4 balineras donde se deslizan los tubos. Tampoco la hagan así, sin mucha medida. Yo lo hice la mejor medición posible, pero aún así no me quedaron, a veces me quedaron un poquito torcidas y los tubos no se deslizaban bien. Entonces, si tienen la oportunidad, compren el marco y la cama ya hecha, ya recortada, ya con las medidas completas. Así no se estresan tanto como me pasó a mí. Ahora voy a soltar esta balinera por donde se está deslizando la correa. Entonces esta también contiene 2 tornillos
Voy a quitarlos y les voy a mostrar de qué se compone. Ok, esta es una balinera cilíndrica. Espérame, suelto aquí el caucho del otro lado. Listo. Aquí tengo entonces una balinera, un tornillo que la atraviesa y simplemente pasa por aquí el caucho. Esto es para deslizarse. No tiene mayor ciencia, simplemente es para generarle tensión y que permita deslizar el eje Y. Ahora le voy a retirar el motor paso a paso del eje Y. Entonces para esto me toca voltearla. Y aquí ya tengo acceso al motor, simplemente lo voy a soltar todas sus partes. Vamos a soltar primero los que sostenían las varillas. Este último es especial porque le puse un pequeño sensor de fin de carrera, es un micro switch, simplemente lo que se les instala. Entonces aquí está un poco pegado, entonces aquí se lo voy a soltar para que lo puedan ver. Espérame que me toca despegarlo. Ok, aquí lo tengo suelto y como pueden ver simplemente es un micro switch. Le puse esta pequeña argolla de plástico. Me tocó colocársela porque no tenía suficiente área para que hiciera contacto, entonces simplemente le pegué una argollita para que cuando el carro, el eje Y, fuera hacia atrás, pudiera golpear este sensor y saber que ya llegó a su tope máximo. Ahora vamos a soltar el motor. Listo, aquí terminamos de soltar el último tornillo y este motor es un NEMA 17, es un motor paso a paso. El plástico color fucsia es impreso en 3D, obviamente para poder amarrar este componente o este motor a la base. Y como pueden ver, la parte negra es un acople para la correa que tenía colocada. Resumiendo, el eje Y está compuesto de una base con sus balineras lineales por donde van los tubos, dos tubos, ojalá de acero inoxidable como les mencioné anteriormente, donde en cada extremo se le colocan sus, sus cositos impresos en 3D para sostener estos tubos a la base. Un sensor micro switch, simplemente para poder tener el fin de carrera y saber cuándo ya llega al tope. Y aquí están los otros dos soportes, simplemente se les atraviesa una pequeña correa zip y ya con esto es suficiente para que queden los soportes ajustados. Tenemos una correa abierta con su balinera para deslizarse. Y finalmente, y no menos importante, tenemos el motor paso a paso con su base y su cabeza para ajustar la correa aquí. Y estos son los componentes que componen la base Y, el eje Y como tal. Mi cama fría se compone de una baquelita de 20 por 20 centímetros y sus 4 tornillos con sus resortes y sus tuercas. A continuación necesito soltar primero que todo para el eje X, quitar el hot end, que es esta pieza que ven acá. Entonces lo primero voy a aflojarle los tornillos. Bueno, creo que primero voy a empezar por los tornillos de la parte superior. Voy a soltar más bien esta cinta que tengo acá y voy a soltar todo el hot end completo. Listo, ya sin los tornillos simplemente lo jalo un poco, aquí se despega y ya tengo el hot end suelto. Después les voy a mostrar y les voy a explicar un poco los componentes de este hot end. Por ahora vamos a terminar de desamblar el eje X. Para soltar el eje X tengo que sacarlo de aquí del eje Z. Como ven, aquí están los tornillos o más bien los tubos con forma de tornillo. Y voy a subir todo el eje X, bueno, sería el eje Z, para poder sacar el eje X. Entonces, para poder soltar el eje Z, voy a quitar los topes que tenía aquí en la parte superior, de lado y lado.
En el lado derecho le tengo este micro switch, que es el que me indica cuando llega al tope el eje Z. Entonces lo vamos a retirar. Estaba pegado simplemente con un punto de silicona para poder quitar aquí los topes. Y aquí quitamos el tope del lado derecho. Y el tope del lado izquierdo. Ahora voy a girar manualmente los tornillos para ir subiendo el eje X y poderlo sacar. Para terminarlo de sacar simplemente lo voy a jalar hacia arriba un poco y aquí ya sale. Listo, ya liberamos el eje X. Al igual que el eje Y, el eje X se compone de un micro switch que me permite saber cuando se acerca al final de carrera la base, un motor paso a paso con su soporte para la correa, una correa obviamente que lo mueve, aquí el soporte que lo desliza, en este caso esta basecita, y al final tenemos una balinera donde soporto el caucho, si lo pueden ver ahí, la correa de caucho. Dentro de cada extremo tengo un tornillo y un par de balineras lineales también. Sobre este tornillo pues es donde se desliza el tubo roscado y el otro es para donde se deslizan los tubos lisos. Igual, por favor usen de acero inoxidable, o al menos de acero, no sé si es acero inoxidable, miento. Como pueden ver, en mi caso tanto se ha movido estas balineras sobre estos tubos de aluminio que lo han pelado, le sacan grasa, pueden ver la suciedad que se genera cada vez que pasan. Y esta es pura limadura de aluminio que se ha conservado ahí y queda pegada con la grasa. Entonces esto cada día se va dañando más, se vuelve menos, no se desliza tan fácil y la impresora empieza a fallar. Ahora seguimos con el eje Z. Entonces tenemos aquí, primero sacamos este tubo. Es fácil de sacar, simplemente está apoyado y tenemos el tubo de enroscado. Entonces jalamos un poquito y salió el tubo. Para el tubo enroscado tiene un pequeño acople que tenemos que aflojar primero que todo. Entonces lo vamos a soltar con los destornilladores Allen los acoples y sacamos el tubo enroscado. Y así podemos sacar el tubo enroscado y el acople, aunque espérame, está como pegado este acople y como que no va a salir fácil. Bueno, lo voy a dejar ahí mientras tanto y después intento sacarlo. Para el lado izquierdo vamos a hacer lo mismo, vamos a soltar los tornillos del acople y lo vamos a retirar. Y aquí sacamos el tubo enroscado y vamos a intentar con este acople sí salió fácil. Este es un acople de 5 milímetros a 8 milímetros entre el motor y el tubo enroscado. Ahora vamos a soltar las bases de los motores paso a paso. Aquí simplemente levanto un poco y saco el motor paso a paso. Y vamos a hacer lo mismo con el lado derecho. Al igual que antes, simplemente levanto y sacamos el motor y ya, listo, ya tenemos liberado el motor. Ahora vamos a soltar las bases de los motores del eje Z. Y aquí ya queda suelta la base del motor del lado derecho. Y la base del lado izquierdo también ya queda suelta. Resumiendo, el eje Z se compone de dos bases para motores paso a paso, que son estas dos que teníamos en la parte inferior. Tenemos los dos motores paso a paso, uno para cada lado, como les expliqué, para mayor estabilidad. Sus acoples de 5 milímetros a 8 milímetros para poder enganchar los tubos enroscados. Estos dos tubos enroscados que tenemos aquí, como ven, también se limaron bastante. No son ideales para hacer una impresora 3D. Y los dos tubos, en mi caso de aluminio, huecos, que nuevamente no son ideales para hacer una impresora 3D. Los topes de la parte superior, que son estos dos que también estaban impresos en 3D. Ahora viene lo más bonito, el cerebro de toda la impresora.
En esta parte le voy a soltar lo que es el cable de alimentación de una fuente conmutada de 12 voltios. Realmente es una fuente de computador cualquiera, que le dejé solamente los dos cables de 12 voltios, el resto se los recorté. Esta es una fuente de, creo que es de 600 vatios, no recuerdo bien la capacidad. Estos pegantes que le puse aquí era para sostener el extrusor, entonces no puedo leer. Listo. Vamos a continuar. Aquí entonces tenemos el eje Z, son estos dos. La misma board tiene dos conectores para el eje Z, asumiendo que uno va a colocar dos motores para el eje Z, pues simplemente los retiramos. El siguiente conector sería el del eje Y, ya como lo quité previamente, este conector ya lo quité, entonces pues no aparece. Y el siguiente, el eje X, que no lo había retirado el cable, entonces aquí simplemente lo jalamos un poco y sale el cable. El siguiente cable es el del motor del extrusor, el motor paso a paso que tiene el extrusor, igual sale fácil. Esta board me gustó mucho por eso, porque tiene muchos conectores. Ahora vamos a soltar los cables de los sensores. Entonces teníamos los sensores en X, en Y y en Z, en estos micro switches, y cada uno tiene su posición. Entonces aquí simplemente voy a sacar este, que era el que me faltaba. Ya había sacado el del eje X y el eje Y, me faltaba el del eje Z. Y los cables que me quedan aquí restantes son todos los del hot end. Entonces voy retirando primero los coolers, los dos ventiladores que tiene el hot end mío. El siguiente sería el sensor de temperatura, creo que se llama una termocupla, no estoy seguro del nombre. Y finalmente estos dos que son para calentar el hot end. No sé cómo se llama el elemento que lo calienta, entonces se los debo para la próxima, o se los dejo en los comentarios si lo averiguo. Y este es todo el esqueleto de la impresora 3D. Simplemente es una base toda hecha en acrílico, en mi caso, y la board es una board Duet 3D. Todas estas partes yo las recorté de un acrílico grande que tenía. Nuevamente, no lo hagan, pierde mucho tiempo y no queda muy fija. Como ven, es muy inestable, baila mucho, se mueve mucho. Es preferible si pueden conseguir todo el marco, ojalá metálico, fuerte, de tal forma que no baile, que no tenga juego, y puedan armar su impresora si quieren algún día armarla. Ya después de desarmado el marco, me quedan todas estas partes, la parte de en medio, las partes de atrás y adelante, las partes de arriba y abajo, mejor dicho, todos los pedacitos de acrílico que recorté, y los dos pedazos grandes que me sostenían el eje Z. Todos estos, como les mencioné, los recorté a mano, no es muy recomendable hacerlo. Todos los amarré con estos ángulos metálicos y con muchos tornillos y tuercas. Nuevamente, no lo hagan así, ojalá se consigan un kit, ojalá metálico para que sea fuerte. Ahora le toca el turno al extrusor. Este es un extrusor, la mayoría de partes fueron impresas en 3D y tiene un tubo Bowden, se llama este tubo blanco que ven aquí, hasta el hot end. Simplemente presionamos aquí y sale el tubo de un extremo y hacemos lo mismo para el otro extremo. En mi caso esto quedó bastante firme, ya me toca hacerle un poco de fuerza para poderlo sacar. Tuve que pegarlo esta parte al plástico, ya que se me caía varias veces. Y básicamente este es todo el extrusor. Entonces tenemos un motor paso a paso. Aquí les muestro un EMA 17 y adentro, si pueden ver, hay un pequeño, ¿cómo se dice eso? Será un tornillo o una pequeña rosca con unas pequeñas hendiduras, las cuales permiten jalar el filamento. Aquí simplemente esta parte le puse estos tornillos para hacer presión al filamento y se pudiera agarrar fácilmente. Entonces, son dos tornillos con un par de resortes. Estos resortes los saqué de unos lapiceros simplemente para hacer presión,
y que el tornillo, el filamento pudiera pasar a través de él sin ningún problema. Aquí tiene una balinera que hace presión contra el tornillo que les mostré en la parte central y en esa presión es que va el filamento agarrado. El filamento entra por este pequeño agujero que tiene a este lado y sale por este otro agujero. Esa es toda la función del extrusor. Tiene este motor con estas dos ruedas impresas en 3D, pero como ven tiene mucho juego, entonces tampoco es sugerible realizar o imprimir un extrusor como este, porque tiene demasiado juego, como pueden ver, y esto no es bueno para hacer lo que es la retracción ni cuando se empuja el filamento. Entonces, nuevamente, no lo hagan así, busquen un buen extrusor, un buen diseño de extrusor si lo quieren imprimir. Hay unos con correa, hay unos que son directos, no necesitan todas estas piezas, entonces se ahorran todo este inconveniente que yo tuve. El funcionamiento es muy sencillo, entra el filamento por este extremo y va saliendo por este otro extremo. Simplemente las ruedas son de gran tamaño para poder controlar que el filamento salga muy despacio, poco a poco, y una vez que sale, este filamento entra al tubo Bowden, que básicamente es un tubo plástico flexible. Entonces entra por un extremo y sale por el otro extremo. Sale por acá y va a entrar a lo que es el hot end como tal. Entonces entra aquí por la parte superior del hot end y sale ya derretido. Bueno, no derretido completamente, sino flexible, porque la gracia es que no quede derretido, no caigan como gotas aquí en el hot end. Ahora les voy a mostrar el hot end de qué se compone. Primero tenemos esta capucha que protege el hot end. Como pueden ver, se ve más bonito con ella. Sin ella no se ve muy bonito. Aquí ya tiene un poco de plástico pegado que se me ha quedado en la parte de la boquilla. Y tenemos esta pieza, es la más importante, que es el calentador que les indiqué anteriormente. Este es el que genera el calor en el hot end. Al lado de ella tenemos este pequeño sensor que creo que es la termocupla, que se llama así. Es la que mide la temperatura generada. Entonces, de esta forma podemos controlar la temperatura del hot end y ponerla en los 200 grados, 210 grados, los que necesitemos. El filamento entra por aquí, en esta parte superior necesita tener un pequeño enfriamiento, y para tener este enfriamiento utiliza este ventilador para que no se caliente demasiado el hot end como tal. Le puse otro ventilador con esta pieza impresa en 3D. La gracia de este ventilador es que el aire salga por la parte de abajo del hot end para cuando está saliendo el plástico. La tarea de este segundo ventilador es enfriar el plástico que va saliendo, de tal forma que no quede muy caliente, no se manipule y básicamente se contraiga y nuevamente se endurezca rápidamente una vez se pegue capa sobre capa. Algo adicional, hay que tener mucho cuidado con estos conectores, son muy sensibles y si los doblamos mucho se pueden partir, entonces hay que tener mucho cuidado con estos cables. En este caso pues amarré todos los cables en conjunto. Lo ideal sería tener una mallita donde se envolvieran todos, y todos estos cables van directamente a la motherboard, se podría llamar así, a la tarjeta madre. Y este cauchito en silicona simplemente es para proteger el hot end, nos permite protegerlo, que se vea mejor, y aparte no se afecta mucho con el calor. Resumiendo, para un extrusor necesitamos un extrusor con su motor paso a paso, necesitamos un hot end, en mi caso es este, y necesitamos para este modelo un tubo Bowden. Hay unos extrusores que son directos, o sea no utilizan el tubo, va directamente sin este tubo, van pegado el extrusor al hot end. Este tubo es ideal para no ponerle tanto peso en el eje Z y en el eje X de la impresora. Esta es una Duet 3D Wi-Fi. Entonces aquí tenemos lo que es el módulo Wi-Fi. En este punto tenemos al lado lo que es una
micro SD, almacena toda la impresión. Tenemos el conector de la fuente, que es este que les estoy señalando acá. Tenemos por este lado los conectores para cada uno de los ejes, eje Z, eje Y, eje X, y tenemos XYZ, y tenemos estos dos que es para dos extrusores, si quisiéramos tener dos extrusores diferentes. Aquí tenemos dos conectores para dos calentadores de JN diferentes. Este es el único componente que les recomiendo, que es esta tarjeta. Es genial, me pareció. Tiene sus controles de motores paso a paso para cada motor, para cada extrusor. Tiene suficientes conectores para todo lo que queramos. Aquí podemos conectar lo que son los ventiladores. Tenemos para conectar los sensores de fin de carrera. Tenemos para conectar los sensores de temperatura. Tenemos otros conectores adicionales que son de extensión. Tenemos, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos el puerto micro USB por donde se hace la programación inicial. Después, cuando ya la conectes a la red Wi-Fi, no tienes que volverla a conectar ningún cable. Esta tarjeta es genial. ¿Para qué? Tenemos por este lado para hacer unas extensiones. Hay unas tarjetas adicionales que se pueden colocar. Se puede conectar una tarjeta similar a esta para hacer una extensión de esta tarjeta. Como les mencioné anteriormente, esta es una tarjeta Duet 3D Wi-Fi. Es el único elemento de toda mi impresora que recomiendo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes acerca de impresión 3D, me pueden escribir. Adquirí mucha experiencia armando esta impresora manualmente y sé que es un dolor de cabeza estarlas calibrando. Entonces por eso es que les hago todas las recomendaciones. Compren las mejores partes que puedan, el mejor esqueleto que puedan y los mejores sensores que puedan.